Todo lo que Dios permite que experimentes será con el fin de bendecirte. Aunque a veces tengas que llegar a un punto donde veas que no hay salida y creas que Dios te abandonó, allí, justo a tu lado, estará Jesús, dispuesto a sacarte de las terribles jaulas de las pruebas. Permítenos compartir contigo este maravilloso tema y quédate con nosotros porque aquí comienza el repaso de la lección de Escuela Sabática. Las pruebas más difíciles involucran dos cosas: paciencia y confianza en Dios. La paciencia nos ayuda a esperar el momento adecuado y la confianza en Dios nos ayuda justamente a confiar que habrá una salida de parte de Jesús a nuestras dificultades. Nuestra primera sección titula El callejón sin salida. Y nos llevará justamente a ese callejón sin salida que Dios mismo dirigió a través de Moisés a su pueblo a llegar hasta ese momento. Después de que hayan salido de Egipto, ocurrió este episodio. ¿Quieres revisar conmigo lo que dice la Biblia? Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 14, 10 y 11. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Recuerda conmigo un poco de lo que estaba aconteciendo en esta sección de la Biblia. Dios sacó al pueblo y al hacerlo no los llevó por el camino más fácil, los sacó por un camino difícil. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que ese camino era un callejón. Y para complicar aún más las cosas, ese callejón era un callejón sin salida. Montaña a la derecha, montaña a la izquierda, el Mar Rojo por delante y el ejército de Faraón persiguiéndolos. ¿Sabes, amigo? El pueblo de Dios en ese preciso momento olvidó algo que normalmente se nos olvida a los seres humanos. ¿Y sabes qué es? Justamente olvidaron que no fue Moisés quien los condujo a ese lugar, a ese callejón sin salida. ¿Y saben quién fue? Fue Dios mismo. Incluso las pruebas eran visibles, eran evidentes. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso está en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Pero ellos lo olvidaron. Y exclamaron: Moisés, ¿por qué nos has traído hasta aquí solo para morir? ¿Acaso no hay sepulcros, no hay tumbas, no hay cementerio allá en Egipto? Mejor nos hubiésemos quedado allí, hubiésemos muerto con más tranquilidad. Ahora déjame decirte algo. Si tú ahora mismo estás pasando por una prueba difícil y si Dios te condujo hasta ese callejón sin salida, recuerda que será Él mismo quien te saque de esa situación. En esta historia, Dios optó por abrir el Mar Rojo, pero si Dios hubiese querido, hubiese abierto la mitad de la montaña de la derecha. Si Dios hubiese querido, hubiese desaparecido la montaña de la izquierda. Si Él hubiese querido, hubiese inmovilizado al ejército de Faraón, porque Dios es un Dios que abre puertas donde tú y yo solo vemos obstáculos. Un día Jesús, al iniciar su ministerio, fue llevado por el Espíritu de Dios para ser tentado
tentado por el enemigo. Y Jesús fue porque sabía que las rutas son marcadas por el Padre. Y si Dios dice, hoy vamos a pasar por un callejón, nos vamos. Deja que Dios decida por ti las rutas que debes tomar. No las decidas tú, que las decide el Padre. Nuestra segunda sección titula Probados otra vez. Luego de cruzar el Mar Rojo, Dios los llevó por lugares secos. Y por supuesto, lo que más se hace al caminar es beber agua, y se acabaron sus reservas de agua. Hallaron una fuente, pero ¿qué creen? El agua de esta fuente era amarga. Dios hizo un milagro, sanó el agua de ese lugar, pero nuevamente los llevó donde no había agua, un lugar árido, seco. Aparentemente para el pueblo Dios quería que mueran de sed. Éxodo capítulo 17, versículo 3 registra este preciso momento. Vamos a leer. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Qué rápido olvidamos la mano de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? La intención de Dios al llevarnos a situaciones difíciles era o es que no nos olvidemos de Él. Cuando Dios llevó al pueblo a esta situación difícil era para que ellos reconozcan que estaban siendo guiados por Dios, pero una y otra vez lo olvidaban. Qué rápido olvidamos cómo Dios nos cuidó en el ayer. Yo quiero que tú te pongas a pensar en una crisis que tuviste hace 5 o 10 años atrás. Esas noches que llorabas inconsolablemente porque sabías que tus errores te habían llevado muy lejos. Pero también quiero que te pongas a pensar y recuerdes cómo Dios te sacó de esas terribles situaciones, cómo Dios te sacó de ese problema. Y cuando te toque pasar por otra dificultad, para un momento y recuerda que estás siendo guiado por uno que no se equivoca, por Jesús. Recuerda que Él tiene poder para sacarte de cualquier situación, por más difícil que parezca. Hemos llegado a nuestra última sección, titulada Los porqués de las pruebas. Todos hemos llegado a un punto en el cual nos hemos preguntado, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si ahora estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué vienen estas dificultades? ¿Te parece si leemos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una cosa es ser tentado por nuestros propios malos deseos, pero otra cosa es ser colocados por Dios en el mismo lugar, en el momento exacto para que seamos tentados. Cuando Dios nos somete a una tentación, a una prueba, nos coloca en un crisol para purificarnos. Recordemos esta promesa linda que está en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quizá en este momento te estés preguntando, ¿y qué pasa si fallamos en la prueba? Si nuestra fe no es suficiente para aferrarnos de Jesús. ¿Qué pasa si volví a caer otra vez en la situación donde dije que nunca volvería? Si fallaste la prueba, amigo, solo hay una salida. Corre a Jesús. Él es tu Salvador. Él es tu abogado. Él es tu amigo fiel. Si hay algo que debes creer ahora, es que Jesús nunca
va a rechazarte. Que Dios te bendiga.